Y si te dijera que cada milagro del que hayas oído hablar, cada curación espontánea, cada rescate imposible, cada momento en que las leyes de la física parecen doblarse, funciona según una ley simple y descubrible, no como coincidencia, favoritismo divino o gracia aleatoria impartida a unos pocos afortunados, sino como una ley espiritual precisa tan fiable como la gravedad, tan medible como el magnetismo y tan aprendible como cualquier principio que riga la realidad? Edgar Cayce descubrió esta ley tras documentar más de 14,000 lecturas psíquicas a lo largo de 4 décadas, rastreando caso tras caso de milagros, ver a personas ciegas recuperar la vista, pacientes terminales recuperarse completamente y huesos rotos curarse de la noche a la mañana, hasta el mismo principio subyacente, que el establecimiento religioso no quiere que sepas porque los haría obsoletos, y la industria médica teme porque eso transformaría por completo su modelo de negocio. La ciencia convencional rechaza esta idea porque desafía su visión puramente materialista del universo. Sin embargo, esto es precisamente lo que validará tus intuiciones más profundas sobre el verdadero poder de la mente. Los milagros no son eventos sobrenaturales que violen las leyes de la naturaleza. En cambio, son sucesos completamente naturales que operan según un marco más profundo. Esta ley elevada rige la interacción entre mente, espíritu y materia, una dinámica que puedes aprender a aprovechar para lograr cosas que la mayoría de la humanidad considera absolutamente imposibles. Hoy descubrirás la ley oculta detrás de cada milagro, una revelación que sacudió el mundo para Edgar Cayce, que no comenzó su carrera creyendo en milagros, explicar por qué algunos sanan, rezan con éxito o manifiestan la realidad mientras otros simplemente lo desean, y te enseñarán a alinearte con ella tan completamente que crear milagros se convierte en tu realidad habitual. Aunque un cristiano devoto del conservador Kentucky que creía que los milagros eran historia bíblica o intervenciones divinas reservadas para santos especiales, Cayce, inicialmente aterrorizado por su recién surgida capacidad psíquica para diagnosticar enfermedades y prescribir tratamientos en trance que significaba que trabajaba con fuerzas oscuras, se vio obligado a enfrentarse a una posibilidad asombrosa mientras caso tras caso demostraban una sanación que los médicos no podían explicar. Durante una revelación transformadora encontrada en la lectura 281-24, Cayce se dio cuenta de que los milagros no son violaciones de la ley física, sino simplemente la aplicación de leyes espirituales desconocidas, lo que significa que cuando Cristo sanó al ciego, no estaba rompiendo las reglas de la realidad, sino aplicando una verdad científica superior que prevalece sobre las leyes naturales inferiores, exactamente como la ley federal prevalece sobre la ley estatal. Aplicando reglas que existen a un nivel dimensional superior, Cayce comenzó a analizar cada sanación milagrosa que se obtenía de sus lecturas, buscando el factor común para demostrar que las remisiones espontáneas no son anomalías inexplicables, sino aplicaciones explicables de principios espirituales que la mayoría de la gente no entiende, y lo que descubrió le sorprendió. Cada milagro sin excepción operaba según una ley espiritual fundamental que él llamó la ley de la conciencia de la unidad. Al leer 3744.4, Cayce recibió quizás su revelación más profunda sobre la naturaleza de la realidad. El principio de que mente, espíritu y materia no son entidades separadas, sino expresiones diferentes de un campo unificado. Una ley que revela que todo es una sola cosa, donde toda la fuerza es una fuerza, de modo que cuando la conciencia se alinea con esta unidad, lo que parece imposible se vuelve inevitable, y lo que hemos elegido llamar Dios es simplemente esa fuente de la que provienen todas las cosas. Según el concepto revolucionario de Cayce, si todas las entidades operan dentro de un solo campo unificado donde materia, energía, pensamiento y espíritu son solo expresiones diferentes de una conciencia subyacente, entonces la discordia, la falta de armonía y la enfermedad son simplemente manifestaciones deseadas por la propia entidad en lugar de fuerzas separadas y combatientes. La falta y la abundancia no son realidades contradictorias, son simplemente diferentes expresiones de una fuerza común y única. Se manifiestan como formas diversas de la misma esencia subyacente. Victoria y pérdida, paz y conflicto, amor y miedo, todos son simplemente rostros alternativos de un origen fundamental. Un milagro genuino ocurre en el momento en que tu conciencia se alinea con este todo sin costuras,
en lugar de aceptar la ilusión de separación. Florece en el instante en que entiendes que tú y tu sanación no pueden separarse. Se manifiesta en el momento en que realmente comprendes que tú y tu abundancia sois uno y el mismo, porque reconocer que tú y tu solución ya sois un milagro inevitable no es solo pensamiento positivo o visualización, sino la verdadera realidad, como explicó Casey en la lectura 262-114, que no hay nada fuera del yo salvo que el yo lo ha puesto allí, porque la entidad entiende que hay una fuerza y una fuente, Dios, y sintonizar el yo con esa fuente logra cualquier cosa. Tanto la conciencia que busca un milagro como el propio milagro son simplemente expresiones del mismo origen unificado. ¿Por qué entonces tantos milagros fracasan antes incluso de empezar? El obstáculo habitual es la falsa creencia en la separación. Las personas persiguen milagros sintiéndose desconectadas, pensando, estoy aquí, mi cura está allí, y tengo que salvar la brecha de alguna manera. Esta perspectiva concreta garantiza el fracaso porque proviene del mismo profundo malentendido que originó el problema en primer lugar. Casey identificó 3 formas específicas en que las personas violan la ley de la conciencia de la unidad, haciendo imposibles los milagros, siendo la primera lo que llamó conciencia de separación, creer que estás separado de lo que buscas, lo que contradice una interpretación en la que Casey afirmaba que la fuerza sanadora está dentro del individuo, ya que no hay nada fuera de ti que pueda sanar salvo que despierte lo que ya está dentro. Cuando rezas por sanación o suplicas abundancia como si existieran externamente, refuerzas la separación y la escasez que generan enfermedad y bloquean la prosperidad. Además, la segunda violación es la conciencia del esfuerzo, que consiste en intentar forzar milagros mediante la fuerza de voluntad o la técnica, a pesar de que Casey advirtió que los milagros no vienen por poder, ni por poder, sino por espíritu. En lugar de intentar forzar que algo suceda, debemos convertirnos en un canal a través del cual las fuerzas pueden operar, porque los milagros no llegan a través del esfuerzo, el empuje o la realización de las cosas, sino más bien mediante la alineación, la recepción y el permitimiento de que ocurra lo natural, evitando la tercera violación de la conciencia temporal, que es la creencia de que los milagros requieren tiempo para manifestarse, desde que Casey reveló que el tiempo y el espacio son solo barreras que nos imponemos a nosotros mismos. En la aplicación de la ley espiritual, el tiempo no es más que el espacio entre el pensamiento y su manifestación, porque cada momento que esperas un milagro confirma que aún no ha ocurrido, y cada día que buscas curación refuerza que sigue en el futuro. La verdadera mecánica de la sanación milagrosa dicta que la manifestación milagrosa ocurre ahora o que no ocurre en absoluto. Examinemos exactamente cómo opera la ley de la conciencia de unidad en el tipo de milagro más documentado, la sanación espontánea, donde en más de 9,000 lecturas médicas, Casey observó repetidamente la misma progresión. Toda sanación milagrosa implica que la conciencia de la persona se alinee con la unidad, primero al reconocer la unidad y luego dejar de experimentarse a sí misma como algo separado de su propia sanación física. Casey explicó que la curación se desarrolla de forma natural en el momento en que una persona reconoce que la fuerza vital que fluye dentro de sí es la cura exacta que busca. Compartió el relato de una mujer diagnosticada con cáncer terminal que entró en remisión completa. Cuando le preguntaron por su avance, respondió: "Dejé de luchar por encontrar un remedio y acepté que ya estoy sanando. En el instante en que entendí que el mismo poder que creaba mis células también podía repararlas, toda mi visión del mundo cambió". Ese es el punto en que toda resistencia simplemente desaparece. A medida que la oposición mental y emocional se disuelve, Casey identifica la resistencia como cualquier creencia que argumenta contra la verdad espiritual, mientras que Casey explica que un hombre ciego sana liberando la creencia de que sus ojos estaban separados de la visión perfecta, lo que lleva a que la voluntad personal se alinee con la voluntad divina. Casey reveló que no a través de la sumisión o la rendición, sino reconociendo nuestra voluntad personal como exactamente la voluntad de Dios expresándose sin conflicto, la sanación instantánea se manifiesta inmediatamente porque en la conciencia de unidad la ley espiritual hace que el deseo y la realización sean simultáneamente uno solo. A lo largo de sus lecturas, Casey reveló de forma constante que Jesús se convirtió en Cristo,
al demostrar perfectamente la unidad de la conciencia humana y divina en acción, señalándolo no como una figura divina inalcanzable, sino como el modelo y modelo definitivo para todos los milagros, mostrando cómo cualquier conciencia puede operar milagrosamente para superar la mera ilusión de que solo parecen separados dentro de los límites limitados de la conciencia temporal. Examinar los métodos de sanación de Cristo a través de la comprensión de Casey revela que cada milagro que realizó sin esfuerzo ni lucha mostró a la humanidad lo que es posible cuando reconocemos nuestra verdadera naturaleza, porque nunca trató a las personas como separadas ni les envió sanación, sino que reconoció la sanación como ellas, reconociendo que la conciencia de la hija ya estaba unificada con la plenitud al afirmar que su propia fe realmente la había hecho completa. Sin rituales elaborados, procedimientos largos ni oraciones desesperadas, Cristo realizó toda sanación instantáneamente, demostrando una alineación pura sin fuerza mientras simplemente reconocía lo que ya era verdad y lo manifestaba declarando, sé tú completo, sin experimentar retraso temporal porque la conciencia de unidad carece de separación entre intención y manifestación, es decir, en el momento en que reconoció la totalidad de alguien, ya lo era. Como Cristo nunca se atribuyó el mérito de las sanaciones, entendiendo que no era la fuente de milagros sino la expresión de la ley milagrosa, desvió consistentemente la atención de su personalidad hacia el principio que operaba a través de él, afirmando, no soy yo, sino el Padre interior quien hace las obras, lo cual Casey enfatizaba repetidamente que era la afirmación de Cristo, obras mayores que éstas haréis. No es una hipérbole, sino una profecía profunda. Cuando la humanidad se eleva a un estado de conciencia unificada, crear milagros emerge sin esfuerzo como el reflejo natural de nuestro verdadero yo. La resonancia invisible de la vibración es la verdadera artífice de nuestra realidad física. Una de las ideas más profundas de Casey fue su comprensión de cómo esta energía vibracional alimenta una creación tan milagrosa. Al leer los 281-29 reveló, toda manifestación es vibración cristalizada en forma. Cambia la vibración y cambias instantáneamente la forma. Esto no es meramente una metáfora, es mecánica literal. Como todo lo que existe vibra a frecuencias específicas, con tu cuerpo, tus pensamientos, tus circunstancias, tus problemas y tus soluciones actuando todos como patrones vibracionales en la conciencia, ocurren milagros cuando la conciencia pasa de la vibración del problema a la vibración de la solución, no de forma gradual ni eventual, sino instantánea, ya que en este campo donde la enfermedad vibra al separarse, no hay distancia entre los diferentes estados vibracionales. Al leer 1947-43, Casey describió a una mujer cuya artritis reumatoide sanaba instantáneamente durante una lectura al pasar de la frecuencia de separación que induce enfermedades, la creencia de que puedes estar separado de la totalidad, la fuerza vital y el poder que creó tu cuerpo, a la vibración restauradora de la unidad, que es el profundo reconocimiento de que tú y la fuerza vital universal sois, en última instancia, una expresión continua de la misma conciencia. En el momento en que su conciencia cambió de la vibración de la artritis a expresar una salud perfecta, su estructura celular se reorganizó en consecuencia. La idea clave es que no tienes que sanar tu cuerpo, solo tienes que alinear tu conciencia con la vibración de la totalidad, y el cuerpo se cura automáticamente porque no tiene más remedio que reflejar el patrón vibracional de la conciencia, la oración que nunca falla. Dado este entendimiento, Casey desarrolló lo que llamó la oración que se alinea con la ley espiritual, una forma de orar que funciona con conciencia de unidad en lugar de en contra de ella, ya que la oración tradicional opera desde la separación, donde pedir sanación a Dios implica que la careces, buscar abundancia confirma que no la tienes, y suplicar por la salvación refuerza la realidad del problema, mientras que la oración de Casey opera desde la unidad. En lugar de pedir algo que no tienes, reconoces lo que ya eres, y en lugar de pedir cambio, reconoces lo que es eternamente verdadero, porque al leer 281-41, Casey proporcionó la plantilla. Padre, te doy gracias de que ya soy todo lo que busco, reconociendo que mi sanación es, mi abundancia es, y mi solución es alinear mi conciencia con lo que sabes que es verdad sobre mí.
Al reconocer nuestra integridad, abundancia y expresión perfecta inherentes a través de una alineación orante con la realidad espiritual en lugar de suplicar, encarnamos la profunda verdad que Casey enfatizaba cuando enseñó que Dios no puede darte lo que ya tienes, sino que solo puede despertarte a lo que ya eres. Las aplicaciones reales de este principio son bastante reveladoras. Permítanme compartir 3 casos documentados de las lecturas de Casey que demuestran la ley de la conciencia de unidad actuando en la vida cotidiana. El relato inicial se centra en una restauración instantánea de la vista. Un empresario llegó a Casey tras quedarse completamente ciego por un accidente de construcción. Aunque los profesionales médicos habían declarado su condición permanente, Casey le dijo al hombre durante la lectura del 3344:1: el accidente no dañó tus ojos, dañó tu creencia en poseer una visión perfecta. Restaura tu fe y tu visión volverá naturalmente. Cuando el hombre preguntó cómo cultivar esta convicción, Casey dio una instrucción específica. Cada mañana ponte ante un espejo y declara: soy la vista perfecta, expresándome a través de estos ojos. Lo que Dios creó perfectamente no puede romperse. No digas solo las palabras, interiorízalos. No te limites a esperarlo, acéptalo como realidad. 6 semanas después, el hombre comenzó a recuperar la visión. En 3 meses su vista se restauró por completo, dejando a los médicos completamente desconcertados e incapaces de ofrecer ninguna justificación científica. Como Casey explicó que la conciencia simplemente se alineaba con la verdad para manifestar automáticamente la desaparición del cáncer terminal. Caso 2 de una madre de 3 hijos que daban semanas de vida con cáncer de ovario avanzado, Eliminar 2992, reveló que su confusión celular no era un ataque, sino una expresión de separación de la fuerza vital, que, al sanar, permite a las células recordar la función perfecta. Después de que Casey le enseñara la meditación de unidad, indicándole que dedicara exactamente 1 hora cada día, reconociendo en lugar de simplemente visualizar la inteligencia perfecta que hace crecer árboles, curar cortes y latir corazones fluyendo por cada célula de su cuerpo físico, más tarde describió un repentino momento de revelación de que no era una persona enferma intentando curarse, pero la vida perfecta experimenta temporalmente confusión sobre sí misma. Sintiendo que todo cambiaba en el momento en que supe esto por completo, comprendí la verdad general de que las ilusiones físicas se disuelven cuando nuestra creencia subyacente en la separación de la totalidad desaparece, un principio que se demostró profundamente tanto cuando el cáncer de una mujer desapareció por completo 6 meses después, lo que la llevó a explicar a su atónito oncólogo que la enfermedad era simplemente una expresión irreal, y durante la manifestación de abundancia financiera del caso 3, donde Casey abordó el problema central de un artista en apuros que enfrenta el desahucio y la bancarrota, al leer 1776:1, revelando claramente que no eres una persona que carece de abundancia. Una vez guiado por Casey para reconocer que estaba experimentando temporalmente una amnesia sobre su verdadera naturaleza como abundancia misma, pasó en pocos días de intentar crear abundancia a simplemente reconocer a diario que era la fuerza creativa del universo cuyos dones necesarios ya existían en la conciencia, lo que llevó a que galeristas y coleccionistas se pusieran en contacto con él de inmediato para encargar obras. Cuando le preguntaron sobre el cambio tras sentirse cómodo económicamente en tan solo 6 meses, explicó que dejó de intentar alcanzar abundancia y empezó a hacerlo, dándose cuenta de que la fuerza creativa y la abundancia de suministro son exactamente lo mismo, por lo que expresarlo se volvió totalmente automático, lo que ilustra maravillosamente las 4 leyes que rigen la manifestación milagrosa que Casey identificó a través de miles de lecturas, documentando sanaciones bajo la gran ley maestra de la conciencia de la unidad. Casey explicó que el primer principio, la ley del reconocimiento, dicta que lo que sabes con absoluta certeza en el nivel más profundo de la conciencia, no lo que esperas, deseas o crees, sino el conocimiento auténtico del alma más que el acuerdo mental, se vuelve verdadero en tu experiencia. A medida que la mente se alinea, las emociones siguen, y la manifestación ocurre automáticamente cuando el alma reconoce la verdad, que introduce sin esfuerzo el segundo concepto, la ley de la vibración correspondiente. Desde que Casey reveló que lo similar atrae al semejante en la conciencia tan seguramente como en el magnetismo,
primero debes encarnar vibratoriamente la frecuencia de cualquier realidad que busques experimentar, entendiendo que no puedes manifestar salud ni abundancia mientras vibras en frecuencias de enfermedad o escasez, y alinearte con la tercera ley del momento presente, porque los milagros ocurren solo ahora, nunca en el pasado ni en el futuro. Como retrasar los milagros los empuja hacia el futuro en lugar del ahora eterno donde ocurren, Casey afirmó que Dios no conoce el tiempo y que el espíritu solo reconoce el presente eterno, instándote a alinearte con la ley espiritual reclamando tu bien ahora a través de la cuarta ley de la no resistencia, entendiendo que lo que resistes persiste, lo que aceptas transforma, y todos los problemas son simplemente patrones de resistencia en la conciencia. En el momento en que desaparece la resistencia, los problemas se resuelven naturalmente por sí solos. Casey explicó que las dificultades no son situaciones externas que exigen una solución, sino hábitos internos de oposición que deben ser liberados. Renunciar a esta lucha interna desmantela la raíz misma del problema. En cuanto a por qué la ciencia no explica los milagros, la ciencia convencional lucha con lo milagroso no porque estos sucesos violen las leyes de la naturaleza, sino porque los paradigmas científicos actuales solo capturan una pequeña franja de la realidad completa. Aunque la ciencia moderna opera desde premisas materialistas que asumen que la materia crea la conciencia y que los procesos físicos dictan todos los fenómenos medibles, por lo que los milagros se consideran subproductos imposibles de la química cerebral, las lecturas de Casey revelaron lo contrario al demostrar que las fuerzas mentales y espirituales en realidad crean materia y determinan los fenómenos físicos, demostrando que la dimensión inconmensurable es sin duda la dimensión más profundamente real de todas. Al leer los números 262-113, Casey predijo que, una vez que la ciencia descubra finalmente que la conciencia es la fuente fundamental de todas las demás fuerzas, haciendo manifestaciones milagrosas tan reproducibles como las reacciones químicas, esta profunda verdad será validada por experimentos modernos de física cuántica que demuestran consistentemente que la conciencia altera activamente la realidad física a nivel subatómico, como muestra el efecto observador que la conciencia influye en lo que se manifiesta, y el entrelazamiento cuántico revela que la separación es en última instancia ilusoria, lo que la física cuántica llama campo, la matriz subyacente de la que emergen todas las partículas, suena notablemente a lo que Casey llamó la fuerza única, la conciencia unificada que se expresa como todos los fenómenos. Como predijo Casey, la ciencia se acerca al reconocimiento de que la manifestación milagrosa es un resultado ultranatural y natural de la conciencia que opera según sus verdaderos principios, donde crear tus propios milagros requiere ir mucho más allá de la mera comprensión intelectual para aplicar prácticamente un enfoque profundo y fundamental que él llamó reconocimiento de unidad, que alinea deliberadamente tu conciencia con la unidad absoluta en lugar de la separación para manifestar con éxito la realidad deseada. Pasa 20 minutos cada mañana sin meditar ni visualizar, sino practicando el reconocimiento, aceptando la verdad de tu realidad actual. Siéntate en silencio y di: no estoy separado de mi bien supremo, no estoy separado de la verdadera plenitud, no estoy desconectado de la abundancia, no estoy desligado de las soluciones que busco. Mi propia conciencia contiene todo lo que necesito. No hay ningún lugar al que necesite ir, nada fuera de mí que ganar, y ninguna nueva identidad que deba adoptar. Ya soy todo lo que busco. Permite que esta profunda realización se ancle completamente en tu cuerpo, en lugar de quedarse simplemente en tu mente, para que se convierta en conocimiento celular, no en concepto mental. Al enfrentarte a cualquier desafío, usa el enfoque de disolución de problemas de Casey, dejando primero de intentar resolver el problema, ya que la conciencia del esfuerzo crea resistencia, y luego reconocerte a ti, y la solución es una cosa, ya que la conciencia de unidad es la clave, preguntando cómo esta solución busca expresarse a través de ti para alinearse con el flujo en lugar de con la fuerza, y finalmente siguiendo la guía intuitiva sin cuestionar, confiando plenamente en la ley espiritual. Para manifestar un bien específico, ya sea sanación, abundancia o relaciones, comienza identificando lo que buscas y luego reconoce que esto ya existe dentro de tu conciencia, en lugar de estar en otro lugar esperando a llegar, así que declara:
Soy la expresión de sanación o abundancia o amor en forma, y vive conscientemente de este reconocimiento, no hacia ella, porque no intentas convertirte en algo que ya eres, tomando acción inspirada solo cuando realmente estás guiado. Cuando te enfrentes a una resistencia interior, ya sea en forma de frustración, miedo o impaciencia, da la bienvenida primero a ese sentimiento. Agradece a la emoción por mostrarte dónde has perdido la armonía. Luego reconoce que este bloqueo es simplemente una ilusión nacida de la programación antigua. Declara con convicción: entrego esto a la inteligencia divina. Por último, redirige tu conciencia hacia la unidad, confirmando que estás conectado con tu bien supremo en este momento. Esta práctica despeja el camino para un futuro lleno de milagros cotidianos. Las profecías de Cayce sobre el destino final de la humanidad apuntan consistentemente a una transición hacia lo que él llamó la era de la manifestación milagrosa. Un momento en el que operar según la conciencia de unidad se vuelve normal en lugar de excepcional. Al leer 1.62.3 predijo: a medida que se acerca la nueva era, cada vez más individuos demostrarán que la conciencia es una fuerza creativa. Lo que antes se consideraba milagroso se volverá algo común a medida que la humanidad recuerde su verdadera naturaleza. Ya estamos viendo señales de este cambio. Cada vez más personas informan de sanaciones espontáneas. La medicina basada en la conciencia está ganando reconocimiento. A medida que los conceptos cuánticos entran en el pensamiento dominante y los viejos paradigmas materialistas se agrietan para dar paso a las leyes espirituales que Cayce reveló, tu parte en esta transformación no es convencer a otros ni demostrar nada, sino simplemente demostrar conciencia de unidad en tu propia experiencia, ya que cada milagro que creas alineándote con la ley espiritual facilita que otros reconozcan su propia naturaleza milagrosa. Como enseñó Cayce en la lectura 254-68, vivir la ley te convierte en un faro que guía a otros desde la separación hasta la unidad, mientras que su profunda lectura 262-14 revela que los milagros son simplemente una ley espiritual aplicada, lo que significa que lo imposible se vuelve inevitable cuando nos damos cuenta de que la conciencia y la creación son una sola. Porque el Dios dormido dentro de cada alma despertará su verdadero poder y la tierra se convierte en el cielo que siempre debió ser. La ley que antes ocultaba detrás de cada milagro se revela como la conciencia de unidad, el reconocimiento de que tú y lo que buscas sois expresiones de un campo unificado, lo que significa que debes dejar de buscar milagros o de suplicar abundancia y, en cambio, empezar a ser milagroso mientras reconoces que estás sanando, expresándote como una personalidad. Al darte cuenta de que ya eres abundancia vistiendo un traje humano y que el milagro que has estado esperando no viene de fuera, sino que emerge desde dentro, al alinearte con la fuerza creativa del universo teniendo una experiencia humana, si estás listo para dejar de buscar milagros y empezar a ser milagroso, por favor comenta unido abajo para compartir tus propias experiencias de conciencia de unidad. Esos momentos en los que sabías que no estabas separado de tu bien y algo cambiaba de inmediato. ¿Ansioso por escuchar vuestras historias? Os invito a suscribiros y tocar la campana para recibir enseñanzas sobre las leyes espirituales que rigen la realidad, ya que esta información sobre la conciencia y la creación es el siguiente paso evolutivo de la humanidad, recordándonos que no somos humanos intentando convertirnos en espirituales, sino seres espirituales que temporalmente juegan a ser humanos, de modo que, cuando se recuerde completamente, lo que otros llaman milagros se convierte en tu forma natural de crear la realidad, y la ley se revela. Porque el secreto compartido de la conciencia de la unidad no es solo un concepto para comprender, sino una verdad profunda para aplicar y encarnar. Hacerlo plenamente transforma toda tu vida en una demostración de la ley oculta detrás de cada milagro, dándote la bienvenida a recordar quién eres realmente, no porque seas de alguna manera especial, sino simplemente porque es tu verdadera naturaleza.